Hoy voy a hablar de psicología, terapia ante el abuso sexual. Todos somos psicólogos. Es común que ante un problema todos nos sintamos psicólogos. Damos consejos, damos opiniones, damos lugares comunes que no ayudan al paciente, a la víctima, sino todo lo contrario, entorpecen su tratamiento, su cura. John Reed dice que estudió psicología para tratar de comprenderse a sí mismo, para salir de esos laberintos oscuros, de esos sentimientos de venganza y autocompasión que lo acompañaron durante muchos años. Reed cuenta que cuando tuvo entre 11 y 13 años de edad, sufrió de abuso sexual por parte del director del colegio donde estudiaba. Su pensamiento tiene mayor validez y prestigio. Así que desde mi condición de psicóloga voy a resumir sus ideas. Lección número 1. Tratar amorosamente al paciente. Sobre todo en una sociedad machista como la occidental, donde se maltrata a la mujer y al hombre. Es más, se le acusa a la víctima de no haberse defendido, de haber sido imprudente. A veces incluso hasta se la rechaza, se la condena. El paciente necesita comprensión, necesita solidaridad, necesita incluso complicidad de parte de la gente que le rodea y de los pacientes y del terapeuta. O sea, necesita un piso psicológicamente firme. Lección número 2. No alarmarse ante versiones insólitas. El paciente agredido escucha voces, ve a sus visiones de seres queridos que han muerto y no se lo suele entender la crisis por la cual está pasando, la inestabilidad, y se lo llama loco, que está mal de la cabeza. A veces hasta se lo desprecia y se lo llama a madurar. Algunos incluso pensarán que hay que encerrarlo en un psiquiátrico y no se aplica la terapia necesaria para que el agredido salga de su problema, no se ancle en el trauma. Lección número 3. Conocer las culturas. No hay pacientes psicológicamente iguales. El terapeuta debe conocer las culturas. Debe saber que hay emociones universales, llamémosle, que corresponden a todo ser humano por su condición de ser humano, pero que hay también emociones que tienen que ver con la cultura, es decir, podríamos llamarlas emociones culturales. Por ejemplo, en los países africanos se vive un ritual que rompe la línea divisoria entre la vida y la muerte, entre el ser vivo y los muertos. Fíjense ustedes que los niños crecen escuchando voces, viendo a sus muertos como un hecho natural. Y esto les ayuda o les equipa, les da elementos de autopoiesis para poder confrontar un trauma o una pérdida que a lo largo de su vida puede ocurrir. Pues la lógica cartesiana no es el único referente. A un africano no se lo puede tratar de la misma manera que hay que tratarlo a un paciente que ha nacido en París y vive en París. Lección número 4. La especie humana antropológicamente es mágica. Esto lo afirma el filósofo francés Edgar Morin. Él dice que no somos solo seres racionales, que respondemos con hechos insólitos, inexplicables, que mezclamos la realidad, los hechos reales con hechos imaginarios y que los sentimos por igual.
Las estadísticas son inapelables. El 15% de las personas en algún momento han escuchado voces y el 80% de personas que han perdido a su pareja, a un ser muy querido, que tienen entre 60 años de edad, durante el primer año de luto es común que hayan escuchado la voz de su ser querido, que lo hayan visto, pero generalmente no lo manifiestan por temor a que le digan que está un poco loco. El terapeuta, ¿qué debe hacer frente a estas visiones, frente a estos hechos que cuenta el agredido, el paciente? Pues debe aceptar el hecho como lo acepta un novelista. No debe entrar en el debate, no debe indagar supuestas contradicciones en la forma como ocurrió, en las circunstancias como ocurrió. Debe buscar el significado, debe tratar de darle un simbolismo, buscar la carga psicológica o mítica. Debe, en fin, recoger el mensaje y encajarlo dentro de la biografía de la persona que ha vivido. Eso es fundamental. Lección número 5. El gen de la locura no existe. Somos seres humanos con historia y vivencias. No somos como algunas personas pregonan seres exclusiva y excluyentemente neuroquímicos. De allí que las investigaciones de los países desarrollados, europeos o países norteamericanos, que buscan el gen de la locura, el gen hasta de la religión, el gen de la ética, el gen de la esquizofrenia, en fin, según el psicólogo John Reed, no existe. Pero falta la investigación de las partes de las cavernas, digamos, oscuras, insólitas de la psicología del ser humano. Falta investigar más en ese aspecto. Lección número 6. Drogas y pastillas. Los fármacos sirven para ayudar al paciente en un momento de extrema crisis. Son necesarios, pero no funcionan en forma aislada. La curación del paciente pasa por entender su lógica. Pasa porque el paciente enfrente el problema. Pasa por una terapia apropiada que está orientada a que el paciente, la familia, no se anclen en hecho, no viva en función del pasado, sino en función de un proyecto futuro. Es decir, salga de eso, pero tiene que confrontar de hecho el problema, la agresión. Lección número 7. Relación especialista-paciente. Es clave, pero a menudo es el cuello de botella del tratamiento. El terapeuta debe convertirse en una especie de espejo psicológico en el cual se ve el paciente, en el cual incluso marca una distancia para poder confrontar su trauma. Espejo que le ayuda a descubrirse a sí mismo para poder superar. El terapeuta debe ser un humanista. Debe buscar la empatía con el paciente. Lección número 8. Cultura como terapia intensiva. En algunos países africanos el peso de la cultura tiene una trascendencia tal que se convierte en una psicoterapia intensiva. Hay ciertos chamanes que provocan brotes psicóticos con fines terapéuticos usando ciertas drogas y los datos son interesantes. 2/3 de los psicóticos se recuperan en África, mientras que en nuestros países apenas el 1/3. Lección número 9. Hay que reparar el abuso. Si el abuso no se repara, surge y se desarrolla un trauma psíquico que puede derivar en psicosis y esquizofrenia. Sabemos que en los países occidentales
El 20% de las niñas y el 15% de los niños han sufrido en su infancia o adolescencia de abuso sexual. Las niñas generalmente se alejan de los niños y los niños cometen abusos psicológicos con otros niños. ¿Qué hay que hacer con estas víctimas? Lo primero, ponernos de parte de la víctima, no del agresor. El terapeuta y la familia de la víctima deben oír al niño, a la niña. Deben escucharlo sin juzgarlo, sin amenazarlo ni meterle miedos, porque la amenaza provoca miedo y el miedo reprime. Hay que escucharlo dándole credibilidad a lo que cuenta, no acusándolo de que está inventando, de que eso no ha ocurrido, de que quizás haya soñado. No. Hay que creerle a la víctima, hay que protegerle a la víctima. De ahí la lección número 10. Identificar y alejar al agresor. El agresor debe ser denunciado y sin miedo y sin vergüenza. La familia no tiene que tener ni miedo ni vergüenza de acusar al agresor, de denunciarlo, de que sea juzgado. Sabemos que no es un ser desconocido y que es del propio entorno. Es alguien que está cercano a la víctima, porque suele ser el padre, el abuelo, el tío, el primo, el hermano. Y entonces esto complica más para la familia, sí, complica más a la familia, es más doloroso para la víctima. Y la víctima tiene que saber que ella no tuvo la culpa, que ella no actuó ni hizo nada para provocar el hecho, que ella no hizo nada malo. Eso es fundamental. Y sobre todo, darle mucho amor. Y si la dosis no alcanza, hay que duplicar la dosis.